Teme que el conflicto pasa ahora del foco de los jubilados. En realidad no pasa porque está todo el mundo mirando lo que ocurrió en la marcha de los jubilados con el acompañamiento de hinchas de fútbol y numerosas organizaciones, a el conflicto y la tensión con los docentes y los sectores más vulnerables. En realidad los docentes universitarios son otros de los que, por ejemplo, la semana que viene van a implementar medidas de fuerza definidas para el próximo 17 y 18. El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIM, emitió un documento expresando la profunda preocupación por la situación de las universidades, que ya tuvieron un 2024 muy conflictivo y que asumen que el 2025 va a seguir igual, porque los presupuestos siguen siendo reconducidos desde hace ya un par de años por lo menos, y no hay inversión en ciencia, en tecnología y menos en recursos humanos como los docentes universitarios, los no docentes y demás. Por eso Luis Negretti, que forma parte del CIM y es rector además de la Universidad de Villa María, está en contacto con Puntal AM para contarnos cuál es la situación. ¿Cómo ven el año, Luis? Buen día. Hola, buenos días. Los escucho con alguna dificultad, pero bueno, vamos a tratar de ir interpretando las preguntas. Bueno, ¿me escuchaste en la introducción? Sí, sí, medianamente. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿A qué 2025 nos enfrentamos? Digo, como sociedad ya hice ahí un pequeño paneo, pero en la comunidad universitaria, ¿qué análisis hacen del 2025 que se viene? Bueno, se repite el patrón de 2024, ¿no? La palabra seguramente es incertidumbre. En realidad hay alguna certidumbre. La certidumbre es que vamos a tener serias dificultades, igual que el año pasado, porque la reconducción del presupuesto hace que sea imposible planificar una tónica de funcionamiento del sistema universitario y de cada una de las universidades en particular. Esto con el agravante de que en la reconducción durante el mes de enero y febrero recibimos menos recursos de lo que recibimos en diciembre de 2024 con las actualizaciones que se fueron dando a todo lo largo del año anterior. Eso también nos causa un perjuicio, pero el mayor perjuicio, no hay ninguna duda, es el enorme atraso de los salarios de los trabajadores, docentes y no docentes en este momento, en algunas categorías están en el margen de la indigencia, otros, muchos, en la pobreza, y bueno, esto se ha profundizado a lo largo de todo 2024 y sí, la estrategia del gobierno sigue siendo la de aumentos del 1, 1,5% o menos, siempre por debajo de la inflación. Esta situación se va a profundizar, así que la preocupación es la palabra junto a incertidumbre que de alguna manera grafican el estado de situación de las universidades en este 2025. Por eso ustedes habían titulado de alguna manera Nuevo Año, Viejos Problemas, porque se repite lo mismo exactamente que venían reclamando desde el año pasado, con el agravante de que ahora el aumento es unilateral, no hay arreglo, no hay consenso, no hay discusión. El aumento del 1,5% fue propuesto, ¿cuándo por el gobierno y en qué condiciones, Luis? Mirá, no hay una mesa de diálogo, ni siquiera fluida o no fluida, no existe prácticamente la mesa de diálogo, aun cuando la representación del sistema universitario hoy está más unificada que nunca, tanto desde el sector no docente a través del FATUN, que históricamente ha sido un gremio que ha actuado de manera muy unificada, no así los docentes, que tenemos tres gremios, que son CONADU Histórica y FEDUN, pero que hoy sí están reunidos en una mesa de trabajadores de toda la Universidad Nacional y han unificado esa representación en un hecho casi histórico. Y por eso la semana que viene, que es lunes y martes, hay un paro, hay una convocatoria, un paro, seguramente va a ser súper masivo. Todos los trabajadores se van a adherir mayoritariamente porque existe esa voluntad de unión y de accionar conjunto en las medidas de fuerza, pero lamentablemente no hay una interlocución y todo lo que refiere a actualizaciones salariales son medidas unilaterales del gobierno nacional que si fueran de la mano, aunque sea con la inflación, bueno, habría un contexto de no retraso en el poder adquisitivo que se sume al ya acumulado en 2024, pero la aspiración nuestra no es esa, sino
ir recomponiendo de a poco todo lo que se perdió en el 2024, que según algunos que han hecho los cálculos, está en torno entre el 30 y el 40 y pico por ciento, depende de quién haga los cálculos. Entonces esa pérdida en algún momento tiene que empezar a revertirse y a recuperarse, pero no vemos una voluntad de diálogo para que eso pueda ocurrir. De hecho, en el mensaje presidencial del 1 de marzo no hubo ninguna mención a la cuestión educativa, ni en particular, por supuesto, al ámbito universitario. Y viendo estas condiciones, Luis, que las cosas por ahí no pueden no llegar a cambiar tanto, ¿el paro es una herramienta legítima que da soluciones o cómo funciona puertas adentro en la universidad, con el alumnado, con la sociedad, teniendo en cuenta que el presidente todavía, y a pesar de todo, sigue teniendo una visión positiva de cómo está llevando la situación del país porque se traduce en la baja de la inflación, ¿no? A corto plazo? ¿Pueden seguir funcionando las universidades con estos presupuestos? ¿Hasta cuándo? A ver, voy a tratar de interpretar la pregunta porque ¿No escuchás? digamos, Sí. debo tener yo un problema de sonido, pero bueno, supongo que me preguntaste por el valor de la medida de fuerza y las dificultades si se acumulan en el tiempo. Las dificultades son muchísimas. Nosotros lo estamos empezando a notar. Yo hablo por Villa María, pero también puedo hablar por el resto de las universidades porque el contacto con los colegas es diario, es permanente y todos estamos sufriendo dificultades muy importantes y hemos ido relegando actividades, algunas sustantivas, está muy afectada la investigación y la extensión, porque hemos querido garantizar, por ejemplo, que el año académico se cumpla y que los estudiantes no pongan en riesgo la cursada de sus carreras, pero también la infraestructura está postergada, no hay actividades y acciones de mantenimiento en infraestructura y hoy se nota cada vez que llueve o los equipos que se rompen y no se pueden arreglar, o los espacios verdes de las universidades están en una situación de deterioro. Yo creo que hay una conciencia en los trabajadores, tanto docentes como no docentes, de que vamos a defender la universidad siempre con las puertas abiertas, con los estudiantes adentro, con los trabajadores en sus lugares de trabajo, los científicos en los laboratorios. Pero bueno, también somos conscientes que esto tiene un límite y que los trabajadores también, nosotros lo somos, yo me incluyo dentro de los trabajadores, porque además de rector soy docente de la universidad, también tenemos un ¿Cuál límite. es ese límite, La Luis? verdad que ese límite me parece que este año va a estar más cerca que el año pasado, Mm. porque lejos de intentar resolver o tratar de acercar posiciones, eh, la situación o la brecha entre lo necesario, lo deseado, lo conveniente y lo que realmente es cada vez más grande. Por eso advierto que vamos a tener serias dificultades y tal vez la tengamos más temprano que tarde. Ahora se empieza con un paro de Mm. 48 horas. Probablemente en el futuro se convoque una marcha. Y bueno, y entramos en la misma tónica que en el 2024, pero con más dificultades todavía que el año pasado. Ujú. Por ahora paro, quizá más a futuro una marcha. ¿Qué frena esto? ¿Que se convoque al diálogo? ¿Quién debería, quién es el interlocutor válido en políticas universitarias que se siente, por ejemplo, con el CIM o con el organismo pertinente? ¿Y cuál sería la propuesta óptima, Luis? Disculpa, ¿puedes repetir la última parte? ¿Cuáles serían La propuesta óptima por parte del gobierno. la respuesta? La propuesta. No, no hay una propuesta de parte del gobierno. Nosotros esperamos, entendemos las dificultades, entendemos que los recursos son escasos, entendemos que no somos el único sector social afectado. Digo, un municipio, una empresa, un comercio, una familia, todos están pasando por un muy mal momento. Sí, no, pero a Sí, ver, esperamos escucha, este diálogo voy a tratar de y preguntarte bien porque si no yo te pregunto una cosa y vos me respondes otra. Está difícil así. ¿Cuál sería la propuesta que satisfaga la necesidad y esto que ustedes están movilizando desde el año pasado? revertir la tendencia en la pérdida de poder adquisitivo y en la afectación de recursos para el funcionamiento de las universidades, que son los recursos de gastos. Lo primero es más importante, las dos cosas son verdaderamente importantes, pero la actualización de los salarios debería ser una propuesta, aunque sea de largo plazo, Claro. una propuesta a un año, a 2 años, de que la actualización salarial esté un poquito por encima de la inflación,
Yo creo que los gremios, no puedo hablar por los gremios, pero los gremios lo verían con mucho beneplácito. Pero bueno, lo que estamos viendo es que continúa la tesitura de que los aumentos salariales están por debajo de la inflación. Por lo tanto, lejos de que haya una propuesta, lo que hay aparentemente es una especie de agravio o de incentivación a que la universidad no funcione. En general, en el SIN, la situación es que con este presupuesto, ¿cuánto más pueden sostener las universidades lo que están haciendo hoy? Mira, no hay un tiempo, porque el año pasado se habló mucho de este tema, se decía junio, después julio, después finalmente vino ese aumento de 270% que de una u otra forma colaboró fuertemente en que las universidades pudiéramos seguir comprometidas con tener las instituciones abiertas y dar cuenta de la expectativa que tienen esos 2 millones de estudiantes que estudian en la universidad pública. No hay un tiempo, pero sí es seguro que el tiempo es menor al que teníamos el año pasado, porque lejos de mejorar o siquiera estar en una situación parecida, indudablemente que la situación es peor porque estamos acumulando dificultades, acumulando problemas, postergando situaciones y eso no hace más que dificultar el funcionamiento de la institución. Luis Negretti, rector de la Universidad de Villa María, miembro del SIM, muchas gracias y disculpa las dificultades técnicas, no sabemos dónde están, pero gracias por tu disposición. No, no, gracias a ustedes. Esperemos que ustedes sí me hayan escuchado bien a mí. Yo traté de ir interpretando las preguntas para poder responder. Se Fuerte abrazo escuchó y a disposición. perfecto. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí está entonces la situación de las universidades con un nuevo año conflictivo, ¿no? El lunes y martes, paro universitario, paro docente y no docente, no abren las universidades y si esto se profundiza, el anticipo de la convocatoria para nuevas marchas y movilizaciones. Pausa en Punta LM y ya seguimos.